Buenos días, profesora. Mi nombre es Romina Castillo Ponce, soy trabajadora social y hoy les voy a presentar epistemología del trabajo social. Bueno, primeramente vamos a partir definiendo el objetivo de esta presentación, el cual es analizar la génesis epistemológica del trabajo social. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de analizar lo que son los inicios y la actualidad de lo que es la profesionalización. Primero vamos a definir lo que es la epistemología, ¿ya? La cual se define como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Aquella también es parte de las ciencias sociales. Luego vamos a definir lo que es trabajo social, la cual definimos como profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos humanos y cambios sociales que promueva un bienestar social en las colectividades respondiendo a sus necesidades. Acá es necesario hacer hincapié en el concepto de necesidades, puesto que en la génesis de trabajo social el concepto de necesidad se pronuncia variadamente, ¿ya? Esto tiene que ver con que nuestro sujeto-objeto siempre se ha definido en tanto a esto, a la necesidad, a algún problema determinado, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de los paradigmas tradicionales epistemológicos que tienen dicha relación con trabajo social también desde una génesis más antigua, ¿cierto? Primero está el racionalismo, el cual vamos a definir como una corriente filosófica también que da la razón desde un ámbito más deductivo, ¿ya? Luego viene el empirismo, que tiene su base desde la experiencia, ¿cierto? Desde un hecho ya dado. Finalmente tenemos el positivismo, que se liga también al empirismo, no obstante a ello tiene que ver con el sentido de la razón, ya de dar sentido a ciertos acontecimientos desde la base de la experiencia, no desde una manera más deductiva a diferencia del racionalismo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es los paradigmas y trabajo social, ¿ya? En primera parte es importante, y menciono acá el positivismo, puesto que una de las propulsoras de trabajo social, que es Mary Richmond, como podemos ver acá que en la presentación, ella funda lo que es la profesionalización de trabajo social, en lo que en su libro Análisis de caso, individual, familiar, etcétera, ¿ya? Sin embargo, y en base a los documentos también que se leyó a lo largo de la unidad, del módulo, ¿cierto? Podemos identificar que, claro, que Richmond tenía una mirada bastante positivista, ¿cierto? No daba como algo hecho dinámico. Siempre tenía que ser algo estático, algo no moldeable, algo más tradicional, ¿ya? Siendo también a la vez un poco contradictorio, considerando que trabajo social trabaja frente a lo dinámico, trabaja en lo que es la sociedad en sí, y la sociedad limita o carece de monotonía también, ¿ya? Porque el ser humano es social, es dinámico por naturaleza. ¿Ya? Y es aquí donde en primera instancia, como podemos ver, viéndonos un poquito más atrás de Mary Richmond, podemos ver la beneficencia, ¿ya? Históricamente, si se puede mencionar así en lo que respecta a trabajo social, se comienza por lo que es la limosna, el trabajo en la iglesia. Acá podemos mencionar quizás a San Vicente de Paul, quien también promocionaba también estos actos, ¿ya? Desde aquí no había ni una metodología científica, teórica, se actuaba frente como a los sentidos, si lo podemos mencionar así, ¿ya? Y luego, claro, vamos avanzando desde una edad más filosófica, como lo era en donde estaba Sócrates, etcétera, a una mirada mucho más crítica, ¿ya? Cuando pasamos a una etapa de la modernidad. Bueno, luego como para un poquito hacerlo engranaje, lo que es la epistemología del trabajo social, esta se divide en dos índoles, ¿ya? Tratamos de definirla entre dos índoles. La primera es como ciencia, la del trabajo social bajo la epistemología como ciencia. Primeramente se trata de identificar a cuál pertenece, ¿cierto? En la ciencia, valga la redundancia, en lo que respecta al conocimiento científico, ya a lo estudio, a lo teórico, a la fundamentación, etc.
Luego tenemos el trabajo social como arte, que tiene que ver con la interpretación, con la comunicación, aquella verbal y no verbal, el lenguaje escrito y no escrito. Luego tenemos el trabajo social como tecnología. Acá tiene que ver e inicia este concepto de tecnología, perdón, en lo que es la base de la reconceptualización del trabajo social, que es un concepto bastante importante y que acuña lo que es también todo lo que estamos dialogando en este momento, en el periodo de reconceptualización en donde se cuestiona el alcance epistemológico, teórico, científico del quehacer profesional. Siguiendo tenemos la índole ideológica, ¿ya? En donde podemos ver a la conservadora, ¿cierto? Que no consideraba un pensamiento más allá que el mismo, ¿cierto? Desde una mirada mucho más burguesa. La liberal también que intenta romper con ciertos parámetros de la burguesía, no obstante también es el Estado quien oprime y se debiese de conservar para mantener un orden social. Luego tenemos la socialdemócrata, que también considera al Estado como facilitador de ciertas necesidades, no obstante, este no resalta la individualidad del sujeto. Y luego tenemos la índole marxista, que tiene que ver con una emancipación del ser social, del obrero y del trabajador. Bueno, finalmente, haciendo como una síntesis de lo expuesto, podemos decir que el trabajador social, desde la disciplina de la epistemología, se configura desde un rol facilitador entre la realidad y el investigador científico. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto, ¿ya? Si miramos la génesis de trabajo social, y como mencionamos en una parte de esta presentación, parte desde la limosna, desde la beneficencia, desde el visitador, ¿cierto? El visitador podemos ligarlo un poquito a esta actuar de paradigmática del funcionalismo, ¿ya? Luego pasamos a una etapa de asistente social, ya de que acá, si bien se cumplía un rol bastante asistencialista con un otro, en la actualidad ya pasamos a ser trabajadores sociales, ¿cierto? Que tiene que ver más con lo conflictivista, de emancipar al sujeto, al actor social, y como diría Weber, ¿cierto? En uno de sus conceptos bastante famosos, el tema de soltar estas cadenas simbólicas que tenemos y que seguimos manteniendo en cada uno de nuestro ser, y romper y salir de una vez por todas de esta jaula de hierro que nos mantiene